que en toda buena fiesta hay comida. Aunque esto es solo un dicho coloquial, no es una regla absoluta. Sin embargo, la comida sí es un elemento propio de una fiesta. La comida en una reunión representa comunión, compartir, alegría, hospitalidad, celebración. Y es que esto va más allá de la simple acción de alimentarse. Estos encuentros alrededor de la mesa, entre amigos, con familia, fortalecen lazos, fomentan el bienestar emocional en el entorno y crean recuerdos inolvidables. Pero hay un elemento diferente del que vamos a ocuparnos hoy. También se trata de una mesa distinta, una cena única. En ella no solo hay alimento, hay vida eterna. No solo se comparte pan, se comparte el pan de vida que quita el hambre para siempre. No solo se da de beber para quitar la sed momentánea, sino que aquel que bebiere esa copa no tendrá sed jamás. No es un banquete para el cuerpo, es sustento para el alma, la cena del Señor. En una noche que marcaría nuestras vidas para siempre, mientras Judas preparaba la traición, Jesús preparó lo que sería la última cena, donde disfrutó alrededor de la mesa junto a sus discípulos. Mientras el mundo se preparaba para rechazar al Salvador, Él se preparaba para ofrecerse en sacrificio por el pago de todos nuestros pecados. La cena del Señor no es solo un ritual que repetimos en las iglesias. Es una poderosa declaración, es un memorial eterno, un acto cargado de significado divino, donde no solo recordamos la cruel muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sino también su resurrección, proclamando la victoria de Cristo. Esta es la esencia misma del Evangelio. Un amor que se parte como el pan, una gracia que se derrama como el vino. Jesús ya lo había dicho en Juan 6:35, donde Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y como alrededor de un poco más de un año, la Escritura nos muestra que Jesús, aquel día en el aposento alto, junto a los apóstoles, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hemos leído Marcos 14, versículos del 22 al 24. Los creyentes declaramos que Cristo nos redimió. Lo creemos. Sabemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Declaramos que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Todos los que creemos en el Hijo de Dios hemos participado de su cuerpo y de su sangre. Eso es el símbolo por el cual nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Como ven, compartir la Santa Cena para todo cristiano es un evento de suma importancia, porque recordamos ese acto sacrificial del Cordero de Dios que es la base de nuestra salvación. Todos los asuntos que tienen que ver con nuestra fe nos lo tomamos muy en serio. Cumplir con estos mandatos es una respuesta de obediencia afirmada en nuestra fe. Hemos recibido su gracia y queremos caminar en orden como hijos fieles. Congregarnos, participar de las actividades de la iglesia como la Santa Cena, no solo es una respuesta de obediencia, sino también de amor y comunión con Él. La Santa Cena es una ordenanza directa de Jesús. Haced esto en memoria de mí, dijo en Lucas 22:19. Así que esto es tan serio que requiere un orden. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo hace una seria advertencia acerca de venir a la mesa del Señor indignamente. Leemos los versículos del 27 al 29 que dicen: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora bien, ya lo hemos dicho antes, esto es un asunto muy serio. Pero, ¿qué es lo que se puede considerar como indigno? Fíjese, hay muchos factores. Una actitud indigna podría ser la de considerar que no es importante hacerlo y por lo tanto muchas personas terminan negándose a participar de la Santa Cena, marcando claramente indiferencia o desdén hacia el sacrificio de Cristo. También lo es el participar sin discernimiento espiritual, tomándolo como una simple rutina vacía. Y por supuesto, también es indigno el hecho de estar viviendo un pecado del que no se haya arrepentido y simplemente no lo quiere dejar. El hecho de participar de la Santa Cena con pecado no confesado ante Dios es otra forma de tomar la Santa Cena indignamente. Y esta quizás es la que tristemente más sucede. El tomar la Santa Cena al tiempo que alberga en su corazón resentimientos o enojos que tenga con otras personas. El hecho de mantener disputas o pleitos con alguien, incluso con los hermanos de la fe, eso es ir a la mesa del Señor indignamente. Jesús lo dijo, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Necesitamos, antes de tomar la Santa Cena, examinar nuestros corazones. Tomar indignamente la Santa Cena es pecado, porque significa no valorar debidamente el sacrificio de Cristo. El versículo 28 lo dice, examínese cada uno a sí mismo. Haga una seria evaluación personal de su vida. Pídele a Dios que escudriñe los corazones, que le permita verse a sí mismo como Él lo ve. Sea riguroso con su pecado para que pueda recibir misericordia de Dios. Asegúrese de no cometer ningún tipo de descuido en la Santa Cena. Asegúrese de no hacerlo con indiferencia, porque Dios no es indiferente con el pecado. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre la Cena del Señor. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Es numerosa la evidencia que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la Cena del Señor como una ordenanza para la Iglesia. Es el mismo Señor Jesucristo quien instituye este rito simbólico para que sea celebrado a perpetuidad entre tanto que Él no regrese. Lo encontramos instituido en Mateo 26, versículos 26 al 28, pasajes paralelos como Marcos 14, 22 a 26 o Lucas 22, 19 y 20, y en la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25. Aparte de las declaraciones que el Señor Jesucristo puede haber hecho, encontramos que la iglesia primitiva, la iglesia naciente en el libro de Hechos, observaba y cumplía con este particular rito. Hechos 2, 42 al 46, al inicio de la iglesia tras Pentecostés, 1 Corintios 10 y 11. E incluso se intuye que este rito lo celebraban todos los domingos, todos los primeros días de la semana, tal como encontramos registrado en Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Se nos presenta con diferentes nombres en la Escritura. Hablamos de la Cena del Señor, del partimiento del pan o de la comunión, en las diferentes expresiones que vamos encontrando en diferentes aspectos y pasajes a lo largo del Nuevo Testamento. Con el título Cena del Señor nos ubica entre la última cena de Jesús con sus discípulos y también el principal banquete escatológico, como serían las bodas del Cordero, a quien están invitados todos los creyentes, e incluso también nos puede anticipar esa relación íntima que el creyente tiene con el Señor, al que invita a participar de un banquete especial. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Con el título de partimiento del pan, nuestra mente es llevada a la escena íntima del aposento alto. Allí el Señor instituye este recordatorio con sus discípulos y en un momento de la participación en toda la obra que se está llevando hacia la cruz les hace participar de este pan, identificándose y comprometiéndose también con la obra que iba a seguir. Pero también finalmente con el título de comunión que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, nos lleva a esa participación por medio de la fe en el carácter de la obra redentora de Cristo. Es decir, es decidir
ponerse del lado de Cristo, rechazando la comunión pagana con los demonios que se oponen a la obra de Dios. Es un momento de decisión y posicionamiento del creyente. En este sentido, todos los miembros de la iglesia local, la familia por la fe que se ha identificado con Cristo, son bienvenidos a esta mesa de comunión. Es una celebración de comunión y por lo tanto comunitaria. Pero, como mencionamos en el mensaje anterior, para entrar a formar parte de la iglesia, el bautismo era esencial, por tanto se entiende que son aquellos que han sido bautizados como adultos los que pueden ser admitidos a la cena del Señor. No es alguien por llamarse cristiano, sino alguien que se ha identificado con la iglesia por medio de la obediencia al bautismo. Huimos del concepto católico de la transubstanciación. Dentro de la teología católica, con el paso de los siglos, se ha creado una aberración doctrinal en torno a todo lo que se conoce como la Eucaristía. Ahí se afirma que tanto el pan como el vino toman la plena sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por ello, cuando el sacerdote ofrece la misa, está repitiendo nuevamente el sacrificio propiciatorio de Cristo. La Biblia nos enseña que el sacrificio de Cristo fue ofrecido una vez y para siempre, y no queda más sacrificio por el pecado. Por tanto, cuando se ofrece una misa se está volviendo a sacrificar a Cristo, lo cual es una aberración. Hebreos capítulo 10, versículo 12 nos dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por tanto, no hay más sacrificio, no hay más sacrificio por el pecado. La Santa Cena, la celebración del culto eclesial, no es un nuevo sacrificio, y tal idea es idolatría, sino que, como señala la palabra de Dios, hay un ejercicio de recuerdo. Al participar de estos símbolos, que son el pan y el vino, declaramos creer en la perfecta obra de Cristo. Declaramos aceptar por fe los beneficios eternos de su sacrificio. Proclamamos nuestra dependencia y obediencia a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No celebramos un sacrificio, sino que recordamos el sacrificio presentado una vez y para siempre, el único sacrificio válido por los pecados. Por eso, el énfasis en la perspectiva cristiana está en el concepto de recuerdo. Cuando Lucas recuerda las palabras del Señor en la institución de la Santa Cena, recalca este imperativo: haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19, que son palabras que el propio apóstol Pablo va a recoger en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. Aquí encontramos un término griego para memoria que es muy interesante, es el término anamnesis. Este término nos habla de recordar los beneficios de una experiencia subjetiva de encontrarse con la cruz, los beneficios que supone para cada uno de nosotros. La obra de Cristo, más que el evento en sí, tiene unos beneficios para nosotros. Recordamos los beneficios del sacrificio, más que el momento. Si quisiéramos basarnos en un término objetivo, en la obra, en la cruz, en el sacrificio, sería el término mnemesion, que hablaría de un recuerdo más concreto de los clavos del sacrificio. Aquí no está hablando de la importancia de lo subjetivo, el valor del sacrificio para nosotros. Por eso podemos preguntarnos, ¿qué es lo que recordamos en la Santa Cena? En la Santa Cena no recordamos el cuerpo o la sangre literal entregados en la cruz, sino que recordamos el quebranto, recordamos el dolor, recordamos la entrega del Señor Jesucristo que fue realizada para saldar la deuda de nuestro pecado. Recordamos que no hay más ofrenda por el pecado porque la deuda está cancelada. Recordamos que hasta que Cristo venga todas nuestras necesidades espirituales están cubiertas y canceladas por su obra en la cruz. No hay nada más que añadir, ni esfuerzos, ni sacrificios, ni penitencias. Recordamos que todo está pagado por Cristo. Por ello, la Santa Cena es una invitación. Es una invitación a valorar también un rito establecido por el Señor Jesucristo. Pero valorarlo no sobre la base de unos beneficios místicos, sino como aquellos que recordamos la obra perfecta de Cristo entregado por nosotros. Por eso el apóstol Pablo señala a la gravedad de participar de este recordatorio sin discernir o valorar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo.
Así se señala que el requisito esencial para participar de la cena del Señor no es la ausencia de pecado, lo cual sería imposible, sino el reconocimiento y la confesión del mismo. Acercarnos delante de estos símbolos con una conciencia limpia delante de Dios, no con la soberbia del que se justifica a sí mismo, sino con la sinceridad del que reconoce su realidad y la gratitud del que acepta el perdón. No nos acercamos a participar delante de los símbolos para decir, Señor, he logrado triunfar, sino para decir, Señor, no lo he logrado, pero tú has comprado mi victoria. Un apunte a mayores que nos ofrece el relato del evangelista Mateo es esta declaración. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 26-28, una expresión que también va a recoger el apóstol Pablo en 1 Corintios 11-25. Recordándonos que en Cristo Dios ha establecido la renovación de su pacto con la humanidad, ya no sobre la base del cumplimiento de rituales o sacrificios animales, sino con la perfecta sangre de Cristo ofrecida por nosotros. Un pacto que ahora es perfecto, sin ningún tipo de limitaciones. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8, nos habla de esto. Un pacto que se establece sobre la base de la perfecta obra de Cristo, quien es el único mediador posible, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Es Cristo el que nos va a hacer aceptos delante de Dios. Este pacto va a subrayar también un hecho de importancia capital. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, el único sacrificio presente es el que Dios ha ofrecido por nosotros. La única ofrenda presente es la que Dios ha presentado en Cristo. En la mesa, en la Santa Cena, en la mesa del Señor, no hay nada humano. Absolutamente nada que el ser humano haya presentado o pueda presentar. No hay nada que nosotros podamos presentar al banquete de la salvación. Nada. Todo lo que ahí está es divino, es la obra de Cristo. El ser humano es el beneficiario del nuevo pacto. Nunca somos coautores del mismo. No hacemos nada para merecer. Es solo la iniciativa de Dios que recordamos. Es el pacto de Dios Padre, que es sellado con la sangre de Dios Hijo y que se derrama en nuestras vidas por la acción de Dios el Espíritu Santo. Es el pacto de Dios Padre, sellado con la sangre de Dios el Hijo, derramado en nuestras vidas por la acción de Dios el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos recordando en la Santa Cena. No es el pacto que nosotros establecemos con Dios participando juntamente con Cristo, en base a nuestros méritos, sino que es el pacto y beneficios que recibimos de Dios, que nos dice que nunca ha dejado de amarnos, y lo recibimos por medio del Señor Jesucristo. Y finalmente, y en un aspecto mucho más vinculante en lo comunitario, el apóstol Pablo introduce este recordatorio en el concepto de comunión y comunicación. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. La cena del Señor es un testimonio de la vida en común del pueblo de Dios, en donde nuestra relación con Cristo tiene que manifestarse por medio de nuestras relaciones con los hermanos. Debemos entender nuestro lugar en Cristo, y este debe movernos a involucrarnos en la ayuda mutua, en el cuidado mutuo, en la reconciliación mutua, en fomentar la unidad. Es hipocresía acercarse delante de la mesa del Señor cuando de verdad no se ama a algún hermano. Alguien decía, creo que era Agustín de Hipona, que participar de la Santa Cena sin tener las relaciones correctas como con los hermanos es como besar en la frente a Jesús al tiempo que se le propina un pisotón. No se estima a la cabeza del cuerpo cuando se desprecia a los miembros del mismo. En este sentido, cada vez que la Iglesia recuerda la obra de Cristo en la cruz, está comunicando una realidad espiritual que el Señor estableció en la última cena con sus discípulos. Él decía a sus discípulos, Mateo 26, versículo 29, «Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». La Santa Cena es el recuerdo constante de un banquete futuro preparado para los que creen en Cristo. Jesús regresará. Y el apóstol Pablo lo expresa así, en 1 Corintios 11:26, «La muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga». Anunciamos que Cristo vino. Anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados. Anunciamos que en la sangre de Cristo hay perdón completo.
pero anunciamos que Cristo regresará como Señor y Juez. Por eso, al acercarte a la mesa del Señor, es tiempo de pararnos un momento. Y pararnos para acercarnos a ella con reverencia, recordando el amor tan grande y el regalo inmenso que es la salvación en Cristo. Acercarnos a ella con transparencia, recordando nuestra condición de pecadores. No somos perfectos, somos obra en proceso en manos de Dios. Acercarnos a ella con arrepentimiento, recordando que necesitamos regresar constantemente a Dios para el perdón de pecados. Nos acercamos a ella con humildad, recordando que formamos parte de un cuerpo y tenemos la responsabilidad de cuidar de todo el cuerpo de Cristo. Nos acercamos a ella con expectación, recordando que Cristo viene y viene pronto como Rey, y ante Él tendremos que dar cuenta. Por ello, con la libertad que Cristo nos ha dado para acceder ante el trono de Dios y ante la obra de Dios, acércate a la mesa del Señor. Acércate con libertad. Participa del gran privilegio que es formar parte de la familia de Dios. No dejes de participar de estos signos, sino usa ese momento que Dios te permite en tu iglesia local para participar de la Santa Cena, para recordar el gran favor que has recibido de Cristo. Nunca sobre la base de tus perfecciones. Si esperas a ser perfecto para participar de la Santa Cena, nunca participarás. Es el momento de participar de ella con reconocimiento. Señor, gracias porque aunque no soy perfecto, tú me aceptas en tu familia. Pero también es un tiempo de restauración y de renovación, para reconocer que si hay algo mal que anda en mi vida, Señor, lo pongo delante de ti, renuévame, transfórmame, ayúdame a cambiar, porque es el compromiso para vivir contigo, para servir a Dios. Por eso te animo a dar gracias por tantos beneficios que Dios nos ha dado, pero te animo también a participar de esa bendición, que es celebrar con el pueblo de Dios, con la familia de la fe, con tu iglesia local, ese rito establecido por el Señor Jesucristo, marca de la iglesia, la Santa Cena. Gózate en todo lo que el Señor ha hecho. Gózate en todo lo que el Señor está haciendo. Gózate en que el Señor vuelve por su iglesia. Que Dios te bendiga. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó. De tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó, Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera
esencial, es una necesidad para seres humanos que somos muy olvidadizos. Con la presión de la vida, los apuros de tantas tareas que tenemos, muchas veces se nos olvida lo importante. Y el Señor Jesucristo ha dejado esta señal que es la Santa Cena para que recordemos todo lo que tenemos en Cristo. Para que recordemos que todo lo que necesitamos espiritualmente y de cara a la eternidad lo tenemos en Cristo. Para que recordemos que no tenemos más que hacer. Él lo ha hecho todo por nosotros. Por eso, ¿cuánto tenemos que recordar ser agradecidos? Dios nos lo ha provisto todo. Debemos ocuparnos de cosas de esta vida. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos ocuparnos de testificar. Debemos ocuparnos de crecer en la gracia. Pero la salvación, la herencia, ya la tenemos en Cristo. Y solamente podemos decir gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Y por eso recuerda, no te olvides nunca de celebrar con gozo que en Cristo tienes ya la victoria. Por eso vamos a darle gracias al Señor, porque nos ha dejado ese recordatorio que es la Santa Cena, para que no nos olvidemos lo privilegiados que somos. Dios nos ama, Dios nos amará hasta el fin. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que tú nos das. Y gracias por esta señal que dejas en medio de tu iglesia para recordar que tú has sido fiel, que tú eres fiel y que tú seguirás siendo fiel con cada uno de nosotros. Gracias por los privilegios y bendiciones que tenemos en Cristo. Enséñanos a atesorarlos, a guardarlos y a recordarlos cada día, sabiendo que lo mejor lo tenemos reservado en ti. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos, guíanos, dirígenos en todo. Y sobre todo, enséñanos a participar de esa comunión, con ese verdadero sentido de amarte a ti, pero amar también a tu pueblo. De amarte a ti, pero amar a aquellos que nos rodean también en esta tierra. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias. Y lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.